Hace unas semanas se pusieron en contacto conmigo desde una empresa de marketing y me dijeron que querían patrocinarme un vídeo donde pudiese mostrar productos tecnológicos que se puedan comprar en AliExpress por en torno a los 5 euros o incluso menos. Eché un vistazo por esta plataforma gigante de compras y vi que había unos cuantos productos que por lo que cuestan están realmente interesantes. Así que me hice concretamente con 13 de ellos, los cuales tienen un envío relativamente rápido de unos 10 días aquí a España. Además, todos ellos cuentan con valoraciones bastante positivas. Así que, sin más dilación, empiezo a mostraros el primero de los productos que me llegó. Este conector de plástico que es un accesorio súper recomendable para nuestro coche. Os explico. Nuestros vehículos desde el año aproximadamente 1996 tienen un conector que se llama OBD2 y que se sitúa normalmente debajo del volante en la zona izquierda. Esta conexión sirve para leer la centralita de nuestro coche, de tal forma que podemos conocer datos en tiempo real y fallos que se registran. Obviamente, este aparato que he comprado en AliExpress es de los más básicos que existen, pero aún así es muy útil. Al conectarlo al puerto OBD2 de nuestro coche y al encender el vehículo, el aparato creará una conexión Bluetooth para que nuestro móvil se pueda conectar a él y así podamos leer datos y manipularlos. Obviamente, para hacer el procesamiento de todos los datos necesitamos de una aplicación. Hay muchas disponibles en Android y en iOS, aunque quizás la más famosa es una que se llama Torque. Tiene versión gratuita y de pago. La de pago son unos 3,5 euros, por lo que no es cara. Desde esta aplicación, en sus ajustes, cuando hayamos seleccionado el adaptador OBD2 que acabamos de instalar en el coche, vamos a poder ver los datos del vehículo en tiempo real. Fijaos como por ejemplo ahora se van mostrando las revoluciones por minuto. Pero para mí lo más importante es que tenemos un apartado donde se muestran los fallos que tengamos en el cuadro del vehículo. Así que si nos aparece alguna lucecita de avería, con este aparato se nos dará una descripción del problema. Con eso podemos hacernos una idea de la potencial avería del coche. Y además, incluso desde la aplicación, podemos borrar los errores de la centralita y desaparecerán las luces del cuadro. Eso sí, si no reparamos la avería, saldrán de nuevo. En definitiva, por unos 5 euros puede estar interesante para algún coche antiguo que tengamos y que empiece a darnos problemas. Por cierto, si queréis saber si es compatible con vuestro vehículo, ponéis en Google lo que he escrito yo ahora mismo y buscáis en alguna de las webs que tienen listados los coches que funcionan con esta clase de dispositivos. El siguiente producto que me llegó desde AliExpress es este USB con 16 GB de memoria interna que cuesta unos 5,5 euros con el envío en 10 días incluido. Y diréis, Alejandro, ¿qué tiene de interesante un USB como este? Pues que nos permite conectarlo directamente a nuestro móvil o tablet porque tiene conexión USB tipo C. Así que es ideal para, por ejemplo, liberar espacio de la memoria interna de nuestro dispositivo cuando sacamos muchos vídeos o fotos. El inconveniente entre comillas que tiene es que es USB 2.0, por lo que la velocidad de transferencia no será la más rápida del mercado. Eso sí, los 16 GB de memoria interna son reales, ya que he llenado dicha memoria y sigue funcionando. Esto os lo digo porque a veces los USB chinos muy baratos tienen la cantidad de memoria falseada. En Windows vemos un número de gigas que no son reales y cuando empezamos a llenar su memoria colapsa. En este caso, como os digo, no es así, es totalmente real. De todos modos, si este USB no te convence, hay otra alternativa. Puedes comprar un hub, es decir, un USB tipo C con varios puertos USB a hembra completos. Así lo enchufamos directamente a nuestro móvil y podemos utilizar casi cualquier accesorio USB que quieras, incluidas memorias. Este además es muy barato, literalmente menos de 5 euros. Siguiendo con productos para nuestro móvil, os quiero enseñar este otro USB tipo C, pero en esta ocasión no es para conectar cualquier accesorio, sino que es un adaptador para tener la posibilidad de usar auriculares con cable en los teléfonos modernos. Lo interesante del dispositivo, aparte del precio comedido, es que tiene incluido el DAC, es decir, la parte del hardware que transforma el sonido digital que envía nuestro móvil a una señal eléctrica analógica. Esto se traduce en que funciona con muchísimos móviles actuales. Yo, por ejemplo, lo he probado con el nuevo Samsung S23 Ultra y con el Pixel 7 Pro y sin problemas. En ambos he podido usar auriculares con cable. Este otro producto lo compré para regalárselo a un familiar que utiliza en su día a día el nuevo iPhone 14 Pro Max. Se trata de un tarjetero para colocar en la parte de atrás del teléfono. Este se sujeta porque está imantado. El producto en cuanto a acabados y materiales parece muy decente, lo que no sé es cómo envejecerá, pero por su precio creo que de primeras vale mucho la pena, ya que pensad que los oficiales en Apple cuestan la friolera de 69 euros. Es decir, que me podría comprar 12 en AliExpress y aún me sobraría dinero hasta llegar al precio de uno en Apple. Una auténtica locura.
Y hablando de locuras, no me pude resistir a comprar este producto. Es literalmente una aspiradora por 5 euros para limpiar el teclado o el polvo del ordenador. Funciona enchufada a un puerto USB y como si fuese una aspiradora real tenemos diferentes cabezales y hasta un pequeño filtro en su interior. En cuanto a funcionamiento es muy simple y tiene muy poca potencia. Así que no esperes aspirar el polvo del neolítico que llevas acumulando en tu ordenador porque esto es simplemente algo anecdótico y casi como un juguete. De hecho, sus plásticos se notan de baja calidad y el conjunto, nada más lo coges y manipulas, te demuestra que es un producto barato. El siguiente producto es algo tremendamente sencillo y barato, pero muy útil, sobre todo si por ejemplo trabajas mucho con cámaras de acción, ya que es un mini USB que tiene el hueco exacto para meter las tarjetas de memoria micro SD que se utilizan en este tipo de cámaras, y así las vamos a poder usar como si fuesen una memoria USB en nuestro ordenador. El dispositivo, al ser tan pequeño, lo puedo llevar en el llavero o en la cartera. El inconveniente que tiene es que es USB 2.0, así que si tienes una tarjeta de memoria muy rápida, no vas a tener velocidades de transferencia muy altas en tu ordenador usando este adaptador. Sin embargo, por el precio que tiene, no se le puede pedir mucho más. Otro de los productos que compré en AliExpress fue este ventilador para refrigerar nuestro móvil cuando le damos caña. Lo adquirí porque hace unas semanas hice un vídeo en este mismo canal donde probaba ventiladores similares a él, y uno de ellos me dio resultados muy buenos bajando la temperatura y por lo tanto ayudando a mantener el rendimiento de los teléfonos cuando les exigimos al máximo. Sin embargo, este que me ha llegado no nos da mejoras significativas. Lo probé con un OnePlus 10 Pro y el cambio a mejor fue ínfimo. Además, no tiene batería y necesitamos enchufarlo a un puerto USB, así que si te interesa un accesorio como este, te recomiendo que te pases por el vídeo que te dejo arriba a la derecha. Pasamos a ver otro producto para nuestro móvil. Se trata de un cable con cabezas imantadas, es decir, en uno de sus extremos tiene el típico puerto USB A macho y en otro podemos poner diferentes cabezas gracias a un imán. Concretamente, tenemos cabeza USB tipo C, micro USB y Lightning para iPhones. Lo curioso es que estas cabezas se pueden dejar acopladas por siempre en el móvil y simplemente acercas el cable para que se fije gracias al imán y de esta forma envíe electricidad al teléfono. Eso sí, el cable solo es para cargar, no permite transferir datos, pero lo que es la calidad me ha parecido buena en cuanto a acabados, ya que está terminado como en nylon y parece resistente a las dobleces. Por todo ello y su precio, lo he considerado un accesorio curioso para mostrároslo. Y hablando de dispositivos curiosos, este que veis en pantalla lo es, ya que podríamos decir que funciona como una especie de AirTag de Apple, pero con un precio infinitamente más bajo. Se trata de un accesorio que conectaremos gracias a esta aplicación por Bluetooth a nuestro móvil, y una vez vinculado se supone que lo instalaremos en nuestro llavero, mochila, cartera, etcétera. De esta forma, su objetivo será estar siempre conectado por Bluetooth a nuestro teléfono. Así que si no encontramos, por ejemplo, las llaves, en la app daremos donde dice alarma y el pequeño dispositivo sonará. Pero también si literalmente las hemos dejado perdidas en la calle, desde la app habrá quedado la última posición geográfica desde donde tuvo vinculación con el Bluetooth. Además, podemos activar un ajuste que hace que nuestro móvil suene cuando pierda la vinculación Bluetooth con el accesorio, de tal forma que sabremos que nos hemos alejado de él. Lo que debemos tener en cuenta es que el aparato funciona con una pila de botón y desconozco cuál será su autonomía real. Y además, también debemos saber que la aplicación para el móvil no tiene muy buenas valoraciones, aunque por lo que cuesta nos podemos arriesgar a probarlo. Ahora os quiero mostrar un accesorio indicado para todos aquellos que no se quieren desprender de los auriculares con cable. A diferencia del anterior que os mostré hace unos minutos, este no se conecta al puerto USB tipo C del teléfono, sino que se conecta por Bluetooth 4.1 a nuestro dispositivo, de tal forma que el móvil lo podemos seguir llevando sin cables. Simplemente enchufaremos los auriculares directamente al puerto jack del accesorio, ya que este recibe inalámbricamente el audio desde nuestro teléfono. Además, hay que decir que tiene botones para pasar de canción. Obviamente, para que funcione necesita de una batería interna, y esta dura entre 3 y 4 horas, y para recargarse tarda unos 30 minutos a través de su puerto micro USB. En definitiva, un accesorio económico y bastante curioso. Y finalmente os voy a hablar de dos dispositivos que también están relacionados con el audio inalámbrico. Básicamente son dos accesorios prácticamente iguales que sirven para lo mismo, es decir, para otorgar audio Bluetooth a dispositivos con USB y jack de auriculares. Me explico, imagina que tienes una tele antigua sin Bluetooth pero con un puerto USB.
conectas uno de estos aparatos al puerto de la tele y el cable jack que se nos incluye también lo conectas desde la tele a él. Con eso, en teoría, todo el audio de la tele llegará al dispositivo y este lo podrá enviar inalámbricamente, por ejemplo, a unos auriculares Bluetooth. Pero lo bueno es que también lo puedes hacer al revés. Imagínate que tienes un viejo altavoz con USB. Podrías conectarlo a él y también a su jack de entrada si es que lo tiene. Y de esta forma enviar música desde el teléfono al viejo altavoz. La verdad que suena todo muy interesante, pero quise ver qué tal funcionaba realmente con mi tele y estos cascos. Así que probé uno de ellos conectándolo a dicha tele. El aparato comenzó a funcionar y se puso a buscar automáticamente dispositivos Bluetooth que estuviesen en modo emparejamiento. Así que encendí mis cascos en ese modo y automáticamente se vincularon. A partir de ese momento ya pude escuchar correctamente la tele por los auriculares. El mayor inconveniente de esta clase de accesorios es que se van a vincular al primer aparato Bluetooth que encuentren, así que si tienes varios receptores puede que no se conecte al que te interese y por ello tengas que apagar los otros. Por lo demás, por lo que cuestan están bastante bien. Ya está aquí el vídeo de hoy. Ahora quiero que vosotros en los comentarios me digáis cuál es el mejor producto barato que habéis comprado en AliExpress. Me interesa muchísimo saberlo. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.